Respetables hermanos, continuamos con el estudio del libro de Éxodo y ahora vamos a seguir con el capítulo 21. Este capítulo 21, desde el verso 12 hasta el 36, habla siempre del libro del pacto y habla de lesiones personales y bueyes. Es algo raro el título, pero así lo vamos a ver. Lesiones personales y bueyes. Yo le doy una aclaración, no se confunda con la palabra lecciones, con lesiones, porque estamos hablando de daños al cuerpo. Entonces, son lesiones personales y bueyes. Vamos a pedir pues siempre la dirección del Señor para que Él me ayude a presentar su palabra. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te agradecemos porque seguimos con el estudio de tu palabra en este día del Señor, día dedicado a ti y que para nosotros es de mucho gozo espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vemos acá es también importante, muy trascendental, sobre lo que el libro del pacto presenta acerca de las lesiones personales y bueyes. Al final, ahorita no vamos a entrar a lo de los bueyes, lo vamos a ver en las siguientes lecciones, pero en las siguientes dos secciones del libro del pacto hay leyes que se refieren una a lesiones personales, la otra, o sea, las que tienen que ver con dar muerte o lesionar a personas, y la segunda es las relacionadas con lesiones que involucran bueyes. En general se explican las normas y luego se aplican a casos específicos, que es lo que aquí se va a presentar. Primero vamos a tratar sobre el homicidio, que está considerado en los versos 12 al 14 de Éxodo 21. Pero vamos a ver nada más ahorita el versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ustedes saben bien que como en Éxodo 20:23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Luego en Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. El pasaje de aquí de Éxodo 21:12 comienza la siguiente sección enunciando una regla general, y esta se basa en el 6º mandamiento, donde dice en Éxodo 20:13, no matarás. Solo así se enuncia. Sin embargo, difiere porque añade la pena a ejecutarse cuando alguien era culpable de homicidio, o sea, cometió una pena, un delito, por decirlo así, esto le vas a aplicar. Entonces, el castigo es el mismo implícito en el lamento que hizo Caín. Miren lo que dice, vamos a Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y también el que específicamente requirió Dios en su pacto con Noé después del diluvio. Miren lo que tenemos en Génesis 9:6, dice:
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque en imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, lo que vemos es que el que daba muerte a otro, habla de morir. Eso es lo que nos dice Éxodo 21:12, ya lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, luego viene una lista de situaciones que responden preguntas acerca de cómo debía aplicarse esta ley general en casos específicos. Dice, por ejemplo, los versículos 13 y 14, más de Éxodo 21, por supuesto, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Bueno, primeramente les defino lo que es alevosía. Alevosía es el concepto que designa una de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, cuando el que comete un delito contra las personas, él pone los medios para asegurar su ejecución sin peligro para él. O sea, la alevosía es aquel que se deleita, pues de esta manera vas a aplicar el castigo, o de esta manera pues lo vas a ejecutar. Por ejemplo, podemos dar ejemplos de esto. La estafa se ha cometido con alevosía, o sea, como quien dice, con premeditación. ¿Ve? Ya se tenía en mente que se iba a hacer una estafa y se iba a hacer de esta forma. La alevosía pues es como decir una traición, decir no puedo olvidar tu alevosía. Pues todo esto va implícito acá cuando dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, o sea, como quien dice con premeditación, pues le agrada pues ejecutar así el castigo, o si era la pena de muerte. Se considera pues el motivo. Si una persona le daba muerte a otra, pero no pretendía herirlo, así se lee acá, es decir, si la muerte no era premeditada, entonces la persona no era culpable de homicidio. Sin embargo, su actuar tendría consecuencias. Dice que había de huir a una ciudad de refugio. Usted quiere saber sobre las ciudades de refugio, yo le invito a que lea el capítulo 35 de Números. Ahí todo el capítulo habla sobre las ciudades de refugios. Aquí también se habla del lugar, podría referirse que es el altar que se menciona en el versículo 14. Entonces, pues había de huir a una ciudad de refugio donde había de juzgársele. Si no era culpable de lo que llamamos asesinato en primer grado, podía escapar de la muerte, permaneciendo en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Usted tiene que entender que como podía ser corta o larga la espera, porque si este sumo sacerdote vivía 5, 10, 15, 20, 30 años más, hasta entonces pues podría quedar libre. O sea, era la condición que se ponía pues dependiendo de cuántos años viviría el sumo sacerdote. Si por el contrario se ensoberbeciere, hiriendo a su prójimo con el fin de matarlo, como decía, con alevosía,
no se le había de perdonar, sino que se le había de dar muerte por la forma en que él así lo planeó, aunque tratara pues de escapar al castigo haciéndose el altar, o como quien dice, si yo me refugio en el altar, allí yo tendré, como quien dice, tengo protección cuando me refugio en el altar. Pero miren lo que tenemos, hay un ejemplo muy hermoso que tenemos aquí en Primero Reyes, capítulo 2. Es una porción un poquito extensa, pero nos enseña pues lo que estoy diciendo. En Primero Reyes 2, capítulo 2, pues, versos 28 al 34, dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, o sea, el altar, ¿verdad? Y se asió de los cuernos del altar. ¿Ve? ¿Quién es el que huye? Joab. Usted tiene que retener esos nombres. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón retenga este nombre también, a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. ¿Ve? Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él le dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. O sea, Abner y Amasa es los que le había dado muerte Joab, pues, ¿ve? Que le dice: estos varones son más justos que ti, son mejores que ti. Entonces le dice el verso 33: la sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en otras palabras, si alguien planeaba matar a otro y luego deliberadamente lo hacía, esa persona era culpable de homicidio y tenía que dársele muerte. Esa es la realidad que se daba, pues. No había otra cosa que no fuera más que eso. Bueno, otros delitos capitales que aquí se tratan los tenemos en los versos 15 al 17. Dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá.
los reglamentos sobre herir a un hombre vienen seguidos de la exigencia de la pena capital por 3 ofensas. Entonces, al parecer, para Dios estos crímenes son tan atroces como el homicidio. El primero y el tercero se refieren a la relación que se tiene con los padres. El segundo, a la santidad del cuerpo de la persona. Entonces, el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, es detallado en los versículos 15 y 17, donde se habla, 1, no herirás a tu padre ni a tu madre. 2, no maldecirás a tu padre ni a tu madre. Entonces, el pecado, pues, de maldecir a los padres, probablemente no se refiere a un incidente aislado, sino a un comportamiento continuo. A eso se refiere. La infracción aquí no es maldecir, sino tratar con desprecio, pues. ¿Por qué son estos mandamientos tan importantes que quebrantarlos condenaba a alguien a la pena de muerte? Bueno, tal vez la respuesta a esa pregunta es que la autoridad de los padres refleja la autoridad de Dios sobre sus hijos. Es decir, herir o maldecir a los padres era arremeter contra la autoridad de Dios. Este comportamiento conduce a una sociedad caótica. Entonces, vemos que Dios ve la desobediencia y la falta de respeto para con los padres con pecados graves. Así lo trataba el Señor en este tiempo. Dios también, fíjese bien qué cosa que ahora en día o desde hace décadas se ha venido hablando sobre el secuestro. Pero Dios también designó el secuestro como un crimen capital. El secuestro siempre ha sido condenable por Dios, hermano. Dice aquí en el verso 16, asimismo el que robare una persona y la vendiere, y si fuere hallada en sus manos, morirá. O sea, si esta ley hubiese estado para cuando los hermanos de José lo vendieron, que les tocaría la muerte. Eso les salvó a ellos en ese tiempo, porque esta ley todavía no había sido dada por nuestro Señor. Por eso dice, asimismo el que robare una persona, o sea, robar es secuestrarla, pues, y la vendiere, como hicieron con José, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Entonces, así como el homicidio quita la vida, el secuestrador le roba la vida a una persona. Entonces, independientemente de lo que pasara a la persona secuestrada, el secuestrador perdía su vida. Ningún israelita podía esclavizar a otro por la fuerza. Robarse, pues, y esclavizar a alguien era secuestro y se pagaba con la muerte. Era bien claro lo que en este tiempo se daba en relación con aquellos que atentaban contra privar la vida de una persona. No había una paga más que pagar con su propia vida. Probablemente, no sé, nuestra nación y muchas naciones en el mundo son más blandas con el secuestrador, en el sentido de, pues, no tener una actitud drástica, sí, en el sentido de darle largas condenas, pero a lo mejor el perdonarles la vida. Yo, hermanos, me voy a quedar acá porque yo no quiero entrar a los otros aspectos que trata este capítulo o esta sección del capítulo 21, que ya vamos a ver en las próximas lecciones,
lo que era relacionado pues con herir a otros. Eso lo vamos a ver todavía más claro, más específico. Siempre les invito para el próximo día del Señor para poder escuchar palabra de Dios en este estudio que estoy llevando metódicamente sobre el libro de Éxodo. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre lo hagamos con entrega, con dedicación y que sea para nuestra ayuda espiritual en todo aspecto. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.